El aire frío se filtraba en la cabaña a través de las grietas, pero por dentro hacía calor. El fuego en la chimenea proyectaba extrañas sombras, haciendo que las paredes parecieran respirar. Este fuego era la única fuente de luz, además de las estrellas brillantes que miraban a través de la ventana. Los ojos de Liam, el enorme hombre de la montaña que nunca mostraba emociones, se llenaron de lágrimas. No eran por el frío, ni por el dolor que solía soportar, sino por la frágil e insoportable ternura con la que Claire, una chica diminuta, se puso de puntillas intentando abrazarlo. Sus pequeñas manos apenas se encontraron en su ancha espalda, su frágil cuerpo pegado a su pecho macizo. Sintió el latido de su corazón, rápido y fuerte, y le pareció que lo calentaba mejor que cualquier fuego. Ella enterró su rostro en su hombro y él sintió su aliento en su cuello. En ese momento, mientras ella lo sostenía, el mundo dejó de existir. No había viento invernal, ni crujido de leña, ni el peso aplastante de las montañas. Solo estaban ellos dos. «Eres más grande que mi hogar», susurró ella, y estas palabras fueron como un golpe para él, más fuerte que cualquier golpe. No podía entender por qué estas simples palabras, dichas en una voz tan tranquila pero firme, lo inmovilizaron. Había vivido toda su vida sintiéndose demasiado grande para los pequeños pueblos que trataba de evitar, demasiado grande para el hogar de cualquiera, para la vida de cualquiera. Su fuerza siempre había sido su maldición, no un regalo. Alejaba a la gente, la hacía retroceder y lo hacía mantenerse alejado. Siempre sintió que tenía que disculparse por su tamaño, por su propia existencia. Pero ahora, en esta diminuta cabaña, escuchó por primera vez que su tamaño no era un castigo. Él la miró, su inmensa figura bloqueando la luz de la chimenea. Recordó vagamente haber entrado en esta casa, cómo llenó todo el espacio, cómo sus hombros rozaban los marcos de las puertas y su cabeza tocaba el techo. Él esperaba que ella se quejara. Esperaba miedo. Esperaba que ella le pidiera que se fuera, pero en cambio ella lo abrazó. Sintió sus pequeñas manos presionarse contra su espalda, y esta sencillez, esta sinceridad, derribó todos los muros que había construido durante años. «Eres más grande que mi hogar», las palabras resonaron en su mente. Ella no estaba hablando del tamaño de su pequeña cabaña. Estaba hablando del hecho de que su presencia, su figura enorme, torpe, pero tan cálida y confiable, no cabía en su mundo, y esto le partió el corazón. No porque ella lo rechazara, sino porque ella lo aceptó. Ella lo vio tal como era y no tuvo miedo. Vio su fuerza, no como una amenaza, sino como una fuente de seguridad. Ella no le pidió que se hiciera más pequeño. Ella hizo su propio mundo más grande para que él pudiera entrar en él. Sus lágrimas eran amargas. Llevaban el dolor de la soledad, la desesperación de estar siempre solo. Eran como el agua de deshielo después de un largo y frío invierno. Significaban un final, el final de su soledad. No sabía cómo vivir con otras personas, cómo ser aceptado. Pero en ese momento, en los brazos de esta chica frágil pero tan fuerte, se dio cuenta de que su mundo había cambiado para siempre. Para entender por qué estaba llorando, tenemos que volver al principio de esa noche. Claire siempre había sido fuerte, no porque tuviera mucha fuerza física, sino porque la vida no le había dado otra opción. Después de que la epidemia se llevara a sus padres, se quedó sola en las montañas nevadas. Tenía solo 19 años y pensó que no era capaz de manejar esta pérdida, pero pudo. Cada día era un dolor, pero aprendió a vivir con él, como con el viento frío que te traspasa. No solo estaba sobreviviendo, estaba reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, tronco a tronco. Su único mundo era la pequeña cabaña que había construido con su padre. No era solo una casa, era su ancla, su fortaleza. Su mundo era pequeño, pero su espíritu no lo era. Pensó que siempre sería así: nieve, silencio, estrellas y soledad. Ya se había acostumbrado a ello. Había aprendido a hablar con los árboles, a escuchar el aullido del viento y a ver historias enteras en las huellas de los animales. La soledad se había convertido en su hábito, su zona de confort. No esperaba ayuda, no buscaba salvación. Estaba sola, y estaba bien con eso. Estaba segura de que su soledad era su elección, su destino, su fuerza. Pero en una de las noches más frías,
cuando la nieve caía en gruesos copos, escuchó un sonido de raspado en la puerta. No era el viento. Era un sonido que nunca antes había escuchado. Era como si la madera se rozara contra la madera. Ella se quedó inmóvil. Su corazón latía como un pájaro asustado en una jaula. Se pegó a la pared mirando la puerta y esperaba lo peor. Temía que alguna bestia salvaje la estuviera esperando afuera, que derribara su puerta y que ella tuviera que luchar por su vida. Primero pensó en un lobo, luego en un oso. Tomó el mosquete que colgaba de la pared y se preparó. Estaba lista para enfrentarse a la muerte. Lo había aprendido de su padre. Si quieres sobrevivir, debes estar lista para morir, solía decir. Y ella lo creía. Pero cuando abrió la puerta en silencio, lo vio a él. En la entrada, espolvoreado de nieve, estaba Liam. Era inmenso, de hombros anchos, y su mirada era tan serena como el bosque invernal. No parecía un monstruo, parecía un oso congelado. Su ropa colgaba hecha jirones, y tenía una herida profunda y desgarrada en el brazo, de la que la sangre se filtraba lentamente, tiñendo la nieve blanca de carmesí. No había malicia ni amenaza en sus ojos, solo una profunda y tácita desesperación. No pidió ayuda, no podía. Demasiado orgulloso, demasiado acostumbrado a estar solo, simplemente se quedó allí, dejando que la nieve cubriera sus anchos hombros. Claire, que había estado tan asustada un segundo antes, de repente sintió una profunda compasión. Este enorme hombre, que podría romper fácilmente su cabaña en astillas, estaba en su puerta como un niño indefenso. No era el enemigo. Era solo un hombre que se había perdido en la nieve y estaba herido. Le dio pena. Este sentimiento, nuevo pero tan fuerte, apartó todo el miedo. Sin dudarlo, lo apartó de la puerta. Él no se resistió, su enorme cuerpo se movió con sorprendente facilidad. Entró, y en ese momento Claire se dio cuenta de lo inmenso que era. Llenó todo el espacio, sus anchos hombros apenas cabían por la puerta, y su cabeza casi tocaba el techo. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo, su pequeña mesa fue derribada por su hombro, y el jarrón con flores secas, un regalo de su padre, se cayó y se rompió. Claire se quedó inmóvil. Estaba preparada para lo peor, para que él se asustara de ella, para que se fuera, o peor aún, para que empezara a destrozar todo a su alrededor. Pero él simplemente bajó la cabeza y se quedó quieto, como si él mismo estuviera listo para colapsar. Se quedó con la cabeza gacha, como disculpándose por simplemente existir. En ese momento, ella no vio solo a un hombre herido. Vio su desesperación. Estaba tan acostumbrado a su mundo, un mundo de espacios infinitos y montañas, que ni siquiera podía caber en el suyo. Era un destructor, sin querer, pero lo era. Se dio cuenta de que su dolor era más profundo que una herida física. Estaba solo, al igual que ella. En ese momento, la realización fue tan fuerte que ni siquiera se dio cuenta de que él no cabía en su diminuta cama. Vio la misma anhelo en sus ojos que había en los suyos. Era inmenso, pero su alma estaba rota. Ella le curó la herida y le dio una manta. Cada vez que sus pequeñas pero fuertes manos tocaban su enorme cuerpo, Liam se estremecía. Se sentó junto al fuego, su enorme cuerpo ocupando casi toda el área frente a la chimenea. Sus músculos estaban tensos, como cables de acero listos para romperse. Claire lo vio apretar los puños de vergüenza, de desesperación porque era demasiado grande para su mundo. Estaba acostumbrado a su fuerza, pero ahora esa fuerza era inútil. No podía ayudarse a sí mismo, no podía protegerse de la vergüenza, de la desesperación. Era tan inmenso que ni siquiera su pequeña cabaña podía protegerlo. Cada vez que accidentalmente rozaba algo, esperaba un reproche, ira, cualquier señal de que era un invitado no deseado, un error que necesitaba ser corregido. Pero Claire no dijo una palabra, solo apartó silenciosamente el jarrón roto que él había tirado y le ofreció una taza de té caliente. Él no dijo nada, pero Claire vio todo en sus ojos. Vio su dolor, su soledad, su miedo. Era lo mismo que ella sintió cuando perdió a sus padres. Sabía lo que era estar sola, y sabía lo que era ser demasiado grande para su mundo. Solo que en su caso, no era su cuerpo, sino su alma, su dolor. Este dolor era tan vasto que no podía caber en su pequeña cabaña. Ella apretó los dientes y escondió su dolor del mundo.
pero ahora vio su reflejo en los ojos de este gigante. Se dio cuenta de que su dolor y el suyo eran uno y el mismo. En ese momento tomó una decisión. No podía dejarlo ir. No ahora. No cuando era tan vulnerable. No cuando era tan parecido a ella misma. Tenía que mostrarle que no estaba solo. Entonces Claire, sin una palabra, se acercó a él. Sintió su corazón latiendo como un pájaro listo para alzar el vuelo. Se puso de puntillas. Sus pequeñas manos apenas envolvieron su enorme espalda, pero ella presionó todo su cuerpo contra él. Él se congeló. Estaba tan sorprendido que ni siquiera podía respirar. Nunca había sentido tanto calor, tanta ternura. Su cuerpo, acostumbrado al frío, a los vientos fuertes, a la lucha, se sintió abrumado por este simple pero poderoso toque. Bajó la cabeza y su cabello le rozó la cara. Olía a humo y a hierbas, y este olor era tan cálido y acogedor como su abrazo. Cerró los ojos. Nunca se había permitido ser débil, nunca había mostrado sus emociones, nunca había buscado consuelo. Pero ahora, en el abrazo de esta chica frágil pero tan fuerte, sintió como todos sus muros se derrumbaban. «Eres más grande que mi hogar», susurró ella, y estas palabras fueron como un golpe para él. Más fuerte que cualquier golpe. Sabía que ella tenía razón. Él no cabría en su mundo. Pero en ese momento, escuchó otro susurro, y no fue un sonido, sino esperanza. La esperanza de que su mundo pudiera volverse más grande. La esperanza de que su tamaño no fuera una maldición, sino una fuerza que los ayudara a ambos. La esperanza de que pudieran crear un mundo nuevo donde ambos pudieran existir. ¿Serán capaces de encontrar una salida a esta situación? ¿Podrá el hombre de la montaña aceptar que su tamaño no es una maldición, sino una fuerza que los ayudará a ambos? ¿Y cómo le mostrará a Claire que su mundo puede ser más grande que las 4 paredes de su cabaña?